Ahora sí, bienvenido ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan Luis. Muchas gracias por la invitación y muy buen reportaje. Ministro, acabamos de escuchar a la gobernadora de Zacatepeques. Cuando a mí una gobernadora me dice que no tiene ni idea, que se entera por los medios de la asignación presupuestaria que hace el ministro de Finanzas para desarrollar, y usted ayer reconoce en el Congreso que no hay criterios definidos y técnicos, no hay proyectos concretos, fijos, que sumen esas cantidades. Hay una cantidad que luego se verá en qué se hace. Mi pregunta es, ¿qué coordinación hay en el gobierno cuando se da dinero? La gobernadora no tiene ni idea, los proyectos no están definidos más allá de saneamiento y cuestiones generales, y se quiere aprobar 14.500 millones, que no es poco. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, primero quisiera aclarar, de los 14.451 millones se están destinando 1.675 millones a programas de agua y saneamiento, educación, salud y caminos rurales. Eso es la categorización de ese aporte. No es la primera vez ni será la última, en lo que está quedando es la asignación. Muchas veces los aportes extraordinarios, si no siempre, no tienen los proyectos ya adjuntados. Ese es un primer tema. Del presupuesto, si se aprobara la ampliación, estos 1.675 millones constituirán el 1.3% del presupuesto total. Entonces, solo quería poner esto en perspectiva. En segundo lugar, las discusiones tienen un criterio que es para qué se tienen que usar. Y yo creo que al momento de que esto esté aprobado, se pueden seguir los canales y los conductos para que pues todos los que intervienen, digamos, en el proceso de hacer los proyectos puedan avanzar con ellos. Sabemos que esto toma tiempo y por eso el artículo 13, que hace referencia a estos aportes, es multianual. Y eso significa que tenemos estos 6 meses para estar trabajando en esos proyectos y iniciar la ejecución y terminarlo el próximo año. Pero eso no aclara la descoordinación. Es decir, yo soy No gobernador hay y, ninguna descoordinación. bueno, la gobernadora decía que no tenía ni idea del dinero que le está dando el gobierno, y es la representante Lamento del lo poco gobierno. enterada que pueda estar ella, pero en realidad el asunto aquí es que se tiene que aprobar primero para poder tener la posibilidad de ejecutar esos fondos. Sí, pero yo entiendo que hay plan, programa, presupuesto. Sí, el presupuesto es lo último de un programa y de una petición. No puede ser, tenga el dinero y ahora ejecute en esto, En sino este cuál es caso, su proyecto definido. Ayer un diputado le preguntó concretamente, cuando se entregan, pongamos un ejemplo, ¿verdad? 1.261.744, eso es el sumatorio de muchos proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos en concreto? Definidos, no en generalidad, sino en concreto y definido, porque esa suma tan precisa tiene que ser algo definido y concreto, no general. no, en realidad lo que hay ahí son estimaciones. Por ejemplo, los 541,000 que aparecen en muchos municipios tienen que ver con estimaciones que den vida a remozamientos de escuelas y remozamientos de centros de salud. Entonces, en realidad lo que hay es una estimación general de esto que tiene que ser un aporte extraordinario y que tiene un periodo de vigencia que es multianual. No hay ninguna rareza, digamos, en la forma en la que esto se ha constituido. De hecho, ayer muchos de los diputados que agradecían el esfuerzo de poner recursos acá, también reconocían la necesidad, y ahí estamos nosotros plenamente conscientes, de tener una mejor agilidad en el sentido de la planificación que se viene y de todos los procesos que son largos para poder llegar a tener el proyecto concreto de ejecución. Ministro, hay una pregunta que es recurrente en los oyentes con criterio, que tienen una participación interactiva y en tiempo real con este programa. Lo que personas como Paola Varías, pero también como, te voy a decir el otro nombre, como Javier González, te están preguntando ¿por qué cuál fue el criterio que se siguió para asignar a determinados departamentos? Uno dice, ¿por qué no San Marcos? ¿Por qué Zacatepeque? Sí, esa es una pregunta que te traslado directamente de los oyentes con criterio, pero dado que tengo el micrófono, aprovecho
porque también me gustaría entrar en la plática de lo que se negocia con los diputados. No tienes por qué escuchar el programa, pero a lo largo de esta semana tuvimos una conversación, debate acá de que una negociación es legítima. Para mi gusto, lo que le falta es que sea transparente, que un diputado llegue y diga yo quiero determinados caminos rurales, determinadas obras, voy a votar a favor de este presupuesto, pero quiero que prioricen la conexión de tal carretera con tal carretera a través de un puente que ha estado abandonado. A mí me parece que eso es legítimo. Yo no, más bien quisiera que eso sea lo que dinamice la negociación de una votación. Y No. simplemente que se haga transparente, pero ya te planteé la pregunta de los oyentes y la mía propia. A ver, sobre los criterios, efectivamente lo que nosotros estamos viendo es que tenemos 2 vías para generar una mayor inversión, porque el gobierno tiene un reto de aumentar la inversión en los 4 años de gobierno. Hay 2 vías, el Ministerio de Comunicaciones y los consejos de desarrollo. En el caso del Ministerio de Comunicaciones, pues hemos llevado más recursos ahí. Hay todo un proceso de mejora de la gestión, de pagar en función de supervisión y de ir avanzando en la construcción de obras a través de este camino. Hemos también decidido aprovechar la otra vía, que es la de los consejos de desarrollo, para poder avanzar en estas inversiones. Como fase 1 se ha determinado estos primeros municipios que aparecen ahí con mayores recursos. Sí tienen que ver mucho con las discusiones que se tuvo con diferentes bloques, en donde les expusimos la realidad fiscal, les expusimos que hay recursos que se pueden aprovechar este mismo año para que no estén ociosos, y también expusimos las necesidades que ellos observan en los propios territorios. Esa es una labor de intermediación, de conocimiento. Yo no creo que ahí haya nada extraño, es muy legítimo que los congresistas quieran ver representadas las necesidades de sus distritos en los presupuestos y en las diferentes leyes del país. Pero entonces, en realidad lo que estamos nosotros haciendo es una primera fase en las inversiones de la vía de consejos de desarrollo, vinculado con las preocupaciones de congresistas, pero también con nuestro plan de gobierno. Por eso la categorización es muy importante, porque no estamos diciendo hagan lo que quieran. Queremos que nos ayuden a conseguir las metas ambiciosas que tenemos en caminos rurales, en agua y saneamiento, en mejoras en educación, en salud. Yo creo que eso es muy importante de comprender, y también comprender que esta solo es una ampliación que no puede tener todos los municipios ni todo lo que necesitamos hacer en inversión. Ministro, pero entonces los ciudadanos debemos entender que aquellos distritos que están siendo más beneficiados son los que cuentan con diputados que han peleado por esos beneficios para sus municipios y para sus distritos en general. Sí, es en donde hemos encontrado una coincidencia entre lo que nosotros necesitamos hacer en las metas que les he comentado y la disposición que los congresistas puedan tener de revisar la ampliación, de hacer los cambios que requieran hacer. Nosotros lo hemos dicho, somos respetuosos del Congreso, que al final ellos son los que tienen la última palabra. Ellos pueden modificar todo lo que requieran. Entonces, pero entonces sí, debo preguntar sí, si el castigo a Sololá por el hecho de que tiene menos presupuesto asignado en esta ampliación que otros distritos tiene que ver con que el diputado líder de Sololá es Alan Rodríguez, esa persona que sugiere, por ejemplo, que usted está comprando diputados. El caso de Sololá es muy paradigmático, porque en realidad Sololá recibió muchísimos recursos en los últimos 4 años. Entonces tampoco es que hayan habido distribuciones perfectas como lo quiere hacer pensar este partido político y esta persona. Por el otro lado, yo reitero, el aporte es solo el 1.3% del presupuesto. Hay otras vías por las cuales está llegando inversión, provisión de bienes y servicios públicos a los diferentes municipios y departamentos del país. Entonces, estamos discutiendo sobre el 1.3% del presupuesto, cuando en realidad el presupuesto llega a toda
gobernación en el 99.7%, en el 98.7% restante. Ministro, dos preguntas muy puntuales y muy concretas. ¿Con qué diputados se ha reunido usted y los diputados Pérez y Castellano para hablar de esto? ¿Quiénes han sido o de qué partidos y cuántos han sido? Y la segunda pregunta es, supongo que usted ha leído el reportaje del periódico Investiga y justamente ISEFI, que es la organización a la que usted perteneció, dice textualmente que esta ampliación presupuestaria ni la exposición de motivos ni el articulado de la ley explican ni provee justificación. Es decir, la organización a la que usted perteneció descalifica justamente los motivos que usted da y aconseja no aprobarlo. Entonces, en esas dos preguntas, ¿qué respuesta tendría? Sí. Muchas gracias. Sobre la primera, Pedro, han sido múltiples reuniones. No podría dar aquí el listado de los nombres. Nos hemos sentado con prácticamente todas o la mayoría de bloques políticos en el Congreso. Nuestra labor es llegar a las posibilidades de generar consensos que den gobernabilidad a este país, y lo vamos a seguir haciendo, siempre dentro del marco muy respetuoso de la ley, que es un poco lo que ayer se intentaba ensuciar, digamos, la labor de diálogo, que es una labor política, y no tengo ningún problema en decir que sí, tuvimos las reuniones en un espacio público. No las hicimos ni en restaurantes privados, ni de noche, ni en lugares en donde debería de tener duda la gente por qué se reúne ahí o a esas horas. La hice en mis horas de trabajo, porque mi trabajo es conseguir consensos. Entonces, tenemos un reto en el sentido de comprender que eso es también la política y una obligación de conseguir consensos, sin caletas, sin dinero de por medio. Ese es un elemento. El otro, sobre los cuestionamientos técnicos a la ampliación. Nosotros hicimos la ampliación que lleva opinión técnica de la DTP, del área jurídica del Ministerio de Finanzas. Hemos cumplido con lo que manda la ley. Quizá los comentarios de mis colegas del ICEFI solo reafirman el profundo respeto que tenemos a las diferencias de opiniones. Pero más allá de eso, no, yo creo que lo que ha dicho la señora Raquel Zelaya en el reportaje es muy cierto. Si pensamos que no podemos hacer nada porque ahí hubo corrupción, no podríamos ni siquiera pagar salarios. Estamos limpiando la cloaca que nos han dejado y tenemos que usar las herramientas de política pública para llevar desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer? El propio artículo 13, que habla del aporte extraordinario, está reiterando que es función de la Contraloría General de Cuentas fiscalizar estos recursos, y estamos dejando 50 millones de quetzales de aporte extraordinario para la Contraloría General de Cuentas, y para que estos mecanismos sean controlables, rindan cuenta y efectivamente se conviertan en las obras que nosotros necesitamos que se hagan. Pues muchas gracias al ministro por esta entrevista, por atendernos. Se Yo trata solo de... quisiera, si Claudia no tenía una pregunta más, entonces yo sí quisiera hacerle una más al ministro. Ministro, ustedes están gobernando con una oposición política que tiene en su poder instituciones, y yo hablo aquí directamente del Ministerio Público y de buena parte del organismo judicial. Usted ha sido objeto de un intento de criminalización por parte del Ministerio Público en estos días. ¿Por qué? ¿Cómo pueden ustedes ejercer poder con esa absoluta distorsión del uso de las instituciones que no fueron diseñadas para perseguir o para impedir que un partido que ganó legítimamente las elecciones ejecute el poder, pero que eso es exactamente lo que está haciendo? ¿Y qué respuesta dan ustedes? ¿No le parece a usted que es muy insuficiente la actuación del gobierno para denunciar la forma en que se conducen estas instituciones? Bueno, nosotros sabíamos a qué vinimos a cerrar caminos a la corrupción, una corrupción que está enquistada dentro incluso del aparato de justicia, como lo hemos visto con las acciones fuera de forma y fuera de la ley del Ministerio Público. Y por supuesto, lo que nos mantiene aquí animados, contentos, con fuerza, es que estamos claros, que estamos luchando por cumplir el mandato de una sociedad que no quiere la corrupción. Y en ese sentido vamos a seguir usando en el marco de la ley todo lo que esté en nuestras manos para poder
efectivamente evitar que estos abusos y atropellos se den. Entonces ahí creo que la sociedad debería estar muy clara, que no nos sentimos tampoco solos. Hay un mandato social muy clarísimo, si desearíamos que hubiera suficiente fuerza, suficiente capacidad de comprensión para que todos y cada uno de los ciudadanos sepan que hoy la mayor barrera a la democracia y al desarrollo se llama Ministerio Público. No tiene otro nombre ni podemos esconderlo. Ahí es donde se están tapando las grandes corrupciones y se está intentando construir un sistema de temor para los funcionarios públicos que día a día nos levantamos con los ánimos de que este país mejore. Si la sociedad Muchas gracias. Claro, nosotros podemos seguir caminando.